Tenemos con nosotros a don José Ignacio Méndez, él es director de el SATEP, ¿qué es lo que es el SATEP? El seguro de accidentes. Seguro de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales de la División Andina, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 3 magísteres distintos, o sea, es un niño que estudia mucho, pero además que explica con una claridad meridiana. Así que, don José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, todo suyo. Gracias, tío Pablo. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Me siento muy honrado de haber sido invitado a compartir con ustedes uno de los principales temas que tiene que ver con salud ocupacional y minería. Habitualmente a mí cuando me piden que hable de salud ocupacional, todos esperan que hable de silicosis, que es como lo único que pensamos que pasa o las únicas cosas que pensamos que pasan en salud y minería, pero vamos a hablar de un tema que es distinto y que tiene que ver con 3 conceptos que son conceptos que habitualmente se hablan o se confunden, que son los riesgos psicosociales laborales, el estrés laboral y que es una neurosis laboral o hoy día llamada trastorno mental ocupacional. La idea es poder hablar algunos aspectos generales para que ustedes como supervisores y dirigentes sindicales de la supervisión tengan las herramientas, el conocimiento y las competencias para poder recibir y apoyar cuando algún socio o alguno de ustedes viva alguna experiencia relacionada con alguna patología que tenga que ver con salud mental. Muchas veces el supervisor, el primer contacto que busca para buscar apoyo son ustedes, por lo tanto, no es aceptable que ustedes no conozcan estos conceptos. Antes de comenzar, una pequeña reflexión y invitación pese a que estamos finalizando un día largo de trabajo, tratar de conectarnos con aquí, conectarnos con ahora. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, de no extenderme mucho en el tiempo para dejar un poco de tiempo para las preguntas. Y además que este tema que tiene que ver con la hiperconectividad y querer estar todo el tiempo publicando lo que hacemos, pendiente de responder correo y todo, probablemente tiene harto que ver con el deterioro que hemos visto hoy día en la salud mental de las personas que trabajan. Pregunta, ojalá que puedan participar. ¿Se puede morir en el trabajo? ¿Sí? ¿Y por qué se puede morir en el trabajo? Hablemos de la minería. Accidentes a diario, ¿no es cierto? ¿Nos podemos morir de algo que no sea un accidente? Perfecto. Ahí también sería un accidente producto de algún factor. Cuando hago esta pregunta, habitualmente hay 2 cosas que las personas que trabajamos en minería responden. Lo primero es morir en un accidente. Nosotros estuvimos en Andina hace poquito, el 11 de febrero, falleció un colega nuestro, Juan Carlos, en un accidente por caída a un pique. Y también esto, que es la silicosis. Ya hoy día nosotros creo que si sumamos los trabajadores de todas las divisiones que hemos matado a personas por silicosis, vamos probablemente sobre los 400, 500, 600 casos, si es que no, ¿ya? Pero fíjense que hay otras formas de morir en el trabajo. En Japón, fíjense que hoy día la principal o una de las principales causas de muerte es por lo que se llama agotamiento laboral. Ya hoy día países industrializados en que las medidas de prevención de riesgo han ido mejorando, pero ha habido otra forma de generar daño, tal como dice la colega de teniente, que es a través de otras vías de daño, como por ejemplo el suicidio, ¿ya? Fíjense que el año pasado en Japón se registraron por lo menos 189 muertes a causa de fatiga extrema. Ellos hoy día reconocen el suicidio, el infarto al cerebro y el infarto al corazón como patologías del trabajo, ¿ya? Probablemente es algo que a nosotros nos suena hoy día un poquito raro. ¿Quién conoce algún compañero de la división que se haya infartado? Que levante la mano. Todos, ¿no es cierto? Esos infartos en general hay países, ya como por ejemplo Japón, China y Corea, que los reconocen. Ya las muertes por agotamiento laboral tienen nombres propios y tienen criterios diagnósticos para definir que esa muerte fue una muerte a causa del trabajo. Entonces, hoy día cuando hablamos de trabajar hasta morir y morir de reventado, es algo que uno dice, chuta, ¿estaremos nosotros próximos a llegar a eso? Y fíjense que en el caso de Japón es tremendo porque si bien es cierto, ellos a lo mejor tienen ciertas características culturales que los hacen ser
hay una cultura de estar ahí siempre presente y trabajar, 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 mostrarse, 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 mostrarse. Fíjense que esto se convirtió en un problema de salud pública. Ellos tenían cerca de 1.600 casos de denuncias anuales por enfermedades psiquiátricas, de los cuales un porcentaje sobre el 65-70% eran enfermedades mentales que se manifestaban como la peor consecuencia, que es el suicidio, ¿ya? Y ellos empezaron a hacer el año 95 una fuerte medida de salud ocupacional que buscaba disminuir las muertes por enfermedades mentales asociadas al trabajo y disminuir la tasa de suicidabilidad laboral, y ellos empezaron a tener políticas mucho más estrictas respecto a lo que es la limitación de hasta dónde yo respeto los límites que tiene mi trabajo. Para poder determinar un suicidio que es a causa del trabajo, un infarto que es a causa del trabajo, o un stroke, accidente vascular cerebral, que es a causa del trabajo, ¿ustedes se pueden imaginar qué factores se toman en cuenta? ¿Y cómo se mide? Ellos tienen que medirlo de alguna forma, porque esto termina en un juzgado. ¿Cómo piensan ustedes que se mide? Horas extra. ¿Ok? Tan simple como eso. Ya si ellos demuestran que una persona se suicidó y el último mes trabajó más de 100 horas extra, o los últimos 2 a 6 meses trabajaron más de 80 horas extra al mes, eso califica para suicidio laboral, ¿ya? Y fíjense que si dividimos 80 en 4 semanas, son 20, 20 dividido en 5 días son 4, trabajar 4 horas extra por día no es algo que parezca como tan grave, ¿ya? Y eso ha hecho que muchos países hoy día no solamente motiven que la gente se desconecte, sino que lo obliguen, ¿ya? Entonces, son países que vienen de vuelta en sus legislaciones y hoy día no es solamente el derecho a desconectarse, sino que también es la obligación de desconectarse. Ya hoy día yo siempre digo en el EILA, de repente a las 8 de la noche gente trabajando en los Andes, yo digo aquí a las 6 de la tarde se debería cortar la luz, debería estar prohibido que tu jefe te empiece a whatsappear a las 6 de la mañana, y eso son cosas que ojalá nosotros como dirigentes, como supervisores, como directivos o el cargo que tengamos, empecemos a instalar encima de la mesa. Y fíjense que en Chile no es un tema al que estemos aparte o que sea algo desconocido. Ya las noticias desde hace harto tiempo empiezan a hablar de este tema del karochi. Fíjense que se empieza a conocer el concepto, hoy día es una palabra que muchas personas manejan y cada vez que hay una muerte nueva en Japón o en China aparece, ¿ya? En Chile hoy día, si bien es cierto, cuando uno habla de salud laboral, habitualmente nos enfocamos en los accidentes, con tiempo, sin tiempo, la tasa de gravedad, tasa de frecuencia, etc. Hoy en día, la cantidad de denuncias por enfermedad profesional está en constante aumento. Fíjense que se recibieron casi 45.000, cerca de 50.000 denuncias en Chile por enfermedades profesionales. Personas que dicen, yo tengo una enfermedad y pienso que esta enfermedad es una enfermedad que es del trabajo. Y fíjense que de las denuncias recibidas en los últimos 3 años, el porcentaje en color azul oscuro de esas denuncias, que son denuncias de salud mental, ha ido aumentando. Pasó en solo 2 años de ser un 12% de las denuncias a ser un tercio. Y este año probablemente nos vamos a acercar al 40%. O sea, hoy día se podría decir que la gente principalmente se está acercando a su mutualidad, a la SATEP, en el caso de las divisiones que tenemos Administración Delegada, al Instituto de Seguridad Laboral, a denunciar 2 grupos de patología, osteomusculares y patologías de salud mental. Esa es la realidad. La gente ya no está denunciando que se está quedando sorda, ya no está denunciando que tiene problemas respiratorios, y eso es una tendencia que ha pasado en todos los países desarrollados, y son 2 grupos de patología, un problema del hombro o una depresión, que aunque uno piense que son patologías distintas, tienen factores causales que son comunes y que tienen que ver con cómo el trabajo se organiza, ¿ya? Aspectos organizacionales, aspectos ergonómicos. Aquí hablaba Diana de una cuña de 25 kilos. Nosotros decimos, ¿qué hace un camión con una cuña de 25 kilos si probablemente no necesita una cuña de 25 kilos para asegurar que no se va a mover? Va a necesitar un mejor freno, una cuña más pequeña, ¿ya? Y fíjense que los problemas de las operadoras en los camiones son problemas que tienen que ver no con que sea mujer, son problemas con que hay tanta cabeza ingeniera que no ha pensado en a ese camión ponerle un escalón más, ¿ya? Y es fundamental porque hoy día yo creo que estamos muy lejos de decir que esta empresa minera es una empresa, nuestra industria es una industria que ha trabajado o ha hecho cosas efectivas para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo, porque nos hemos quedado mucho en el discurso, en los casquitos rosados y cosas así, pero hoy en día
Por ejemplo, en Andina tenemos 31 trabajadoras que trabajan en el área industrial, 17 operadoras y 14 supervisoras. Yo las conozco a todas desde hace casi 5 años y creo que no hay ninguna que me diga, ¿sabe qué, doctor? Esta empresa, para mí, es un gusto poder trabajar acá. De hecho, las denuncias de enfermedades psiquiátricas que hemos recibido laborales son todas mujeres, ¿ya? Y eso habla de que, si bien es cierto, no nos podemos quedar diciendo, chuta, no, es que esta empresa no es para mujeres y no se puede hacer nada, sino que tenemos que trabajar con la participación de nuestras colegas para poder lograr de que haya una real conciliación e incorporación de la mujer al trabajo. Además, fíjense que estas son las denuncias de enfermedades profesionales, pero las enfermedades profesionales que son reconocidas, el porcentaje que es de salud mental de las que tienen reposo laboral, o sea, licencia médica, es, fíjense, 69% en las mujeres son de salud mental, 45% en los hombres, más porcentaje en los hombros de patología musculoesquelética. Entonces aquí uno ve que claramente hay una diferencia o una brecha de género. La gente que no sabe dice, es que las mujeres son más sensibles. No, las mujeres están expuestas a peores condiciones de trabajo y eso hace que las mujeres se enfermen más, ¿ya? No es porque las mujeres sean más sensibles, sean más débiles, son mitos, son discursos que son machistas, es porque hoy día está demostrado que las condiciones de trabajo y de empleo de las mujeres son peores. Diana lo graficó recién en uno de los aspectos que uno evalúa, que es el salario. Ya hay otros aspectos y muchos más aspectos que tienen que ver con barreras culturales, barreras de acceso a la crianza y ciertas cosas que cuesta mucho erradicar, pero no es imposible. Respecto al tema de salud mental, es tan importante esto como problema de salud pública. Hace 2 días se suicidó una niña de un colegio aquí en Santiago por bullying. El bullying en el trabajo se llama mobbing, ¿ya? Y es la prolongación de el institucionalizar y aceptar las conductas de abuso. Y fíjense que esto es tan importante que la OMS tiene un Día Mundial de Prevención del Suicidio. Hoy día se muere una persona cada 40 segundos porque se quita la vida, ¿ya? Y la gente no se quita la vida porque quiere o porque le da la gana, se quita la vida porque está enferma. Y está enferma de una enfermedad mental, llámese adicción, depresión, esquizofrenia, síndrome bipolar o lo que sea, ¿ya? Entonces, ojalá que esto a todos nos toque, sepamos que hay ciertas formas de reconocerlo. Yo los invito a que este día, nosotros el año pasado hicimos una reflexión respecto al tema del suicidio. En nuestra división se han suicidado colegas, ¿ya? Entonces es algo a lo que no podemos estar anexos. Entonces hoy día vamos a ver 3 conceptos. El concepto número 1, y se los puse bien claritos porque ojalá que al final de esta presentación ustedes recuerden estos 3 conceptos y veamos si es que los aprendimos. ¿Qué es el estrés? Hoy día todos decimos estoy estresado, mi jefe me tiene estresado. Entonces, ¿qué es el estrés? Definirlo en términos simples y cómo afecta la salud de la persona. Lo segundo es que vamos a ver cómo son los factores psicosociales laborales y cómo se pueden evaluar y vigilar y cómo pueden generar daño estos factores cuando se convierten en factores de riesgo. La presentación se titulaba así porque efectivamente antes de que la persona se enferme tiene que haber un factor de riesgo y esos son los factores psicosociales de riesgo laboral. Y lo último, el tercer concepto es la enfermedad, el daño. Ya el factor de riesgo psicosocial laboral puede generar distintos tipos de daño, tal como lo decías tú, la persona se puede accidentar porque está estresada, pero lo que hoy día se ve de una forma más evidente es cuando la persona se enferma de una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. Esto me interesa mucho que ustedes sepan cómo nuestra legislación las reconoce, que no es lo mismo que cómo se pueden explicar desde el punto de vista científico. ¿Ya? Recuerden que lo que es una depresión laboral no es lo mismo en Chile que en Argentina, que en Francia, que en España, porque el apellido de laboral está dado principalmente, yo diría, incluso más que por factores médicos, por factores de legislación y normativa. Y la idea es que cada uno de ustedes se vaya con algunas conclusiones y ojalá con desafíos y compromisos para seguir trabajando en este tema. ¿Qué es el estrés? ¿Quién me podría definir con sus propias palabras qué entiende por estrés? Más fuerte. Súper bien. Ya, una persona que está alterada con una irritabilidad excesiva, perfecto. Perfecto.
Sí. Depende de la persona que te afecte y que te vaya incidiendo en manifestaciones físicas, supongo que se puedan medir de alguna manera. Perfecto, excelente. El estrés es una respuesta, ¿ya? El estrés no es algo que está dando vuelta por ahí, sino que es una respuesta que nosotros como individuos experimentamos. El estrés es una respuesta que no experimentamos solamente los humanos. Ya aquí yo les puse un gatito. ¿Ese gatito cómo está? Estresado, ¿no es cierto? Está estresado. Está, probablemente decimos, ¿no es cierto? Exacto. Si yo les digo que detrás de la cámara había un perro, ¿esa respuesta de estrés va a ser buena o va a ser mala? Buena, ¿no es cierto? Inicialmente probablemente va a ser buena porque a lo mejor le va a salvar la vida. ¿Ya? De hecho, el estrés es una respuesta que es una respuesta adaptativa. Nos estresamos no cuando estamos bien, nos estresamos cuando estamos mal. Es una respuesta física y emocional que es individual. Entonces, cuando yo digo que estoy estresado y tú dices que estás estresado, probablemente, aunque estemos diciendo lo mismo, estamos experimentando una alteración física y emocional que es diferente, ¿ya? Y se produce o se caracteriza por una activación y alerta que experimentamos ante la percepción de una amenaza, ¿ya? Hay un estado de activación del sistema nervioso autónomo, hay un aumento de adrenalina, dopamina, hormonas y se suprimen ciertas funciones que no son esenciales. Si estoy estresado, yo no me acuerdo ni de dormir, ni de comer, ni de ir al baño, porque yo estoy preocupado de responder a lo que necesito para poder disminuir ese estrés. Inicialmente, como vimos en este gatito, tiene un efecto positivo. Ya nos permite estar con más alerta, más concentrado, responder mejor. Hay gente que dice, no, yo necesito este estrés antes de dar el examen porque así me concentro, rindo mejor, pero se transforma en un problema cuando se prolonga en el tiempo, o sea, eso se llama estrés crónico, cuando se excede en intensidad, o sea, es una respuesta individual de activación tan intensa que me resulta molesta, que no me permite pensar, que no me permite dormir, que no me permite alimentarme, o algo que es lo peor que puede pasar cuando se hace independiente del estímulo que lo provoca. Entonces el gatito ya no se está así solamente cuando hay un perro, sino que cuando ve otro gato o cuando no ve a nadie, ¿ya? Y eso es cuando ya se convierte realmente en una enfermedad. Personas que reaccionan con niveles de ansiedad o activación que sean excesivos en el tiempo, excesivos en intensidad, o cuando están saltones, por decirlo de alguna forma, independiente de lo que les esté pasando. Y aunque muchos piensen que el estrés simplemente es algo que tiene que ver con la salud mental, fíjense que en este cuadro aparecen todos los efectos que esta respuesta crónica, intensa o independiente del estímulo ejerce en el cuerpo humano, ¿ya? Efectos a nivel cerebral, todo lo que tiene que ver con trastorno del ánimo, ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño, problemas de irritabilidad. Hay gente que estresada le pasa al revés, se va para adentro o se deprime. Todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Está demostrado que las personas se infartan más cuando están estresadas o cuando pasan sustos, ¿ya? En el sistema inmunológico, de hecho, el mecanismo de producción de cáncer del estrés tiene que ver con la disminución de la respuesta inmune. Y uno dice, mira, esta persona le dio cáncer porque en verdad era una persona que estaba triste, perdió a su marido, perdió a su señora, siempre tuvo una vida desgraciada y esa persona le dio cáncer, ¿ya? Eso está demostrado que el estrés crónico produce una disminución del sistema inmunológico. Hay personas que lo canalizan a través del sistema digestivo, colon irritable, gastritis, reflujo, acidez, y otras personas que lo canalizan a través del sistema osteomioarticular, que me duele el cuello, que la espalda, que me duele todo, tengo fibromialgia, ¿ya? Y otras cosas que tienen que ver con pérdida de líbido, pérdida de densidad ósea, etc. O sea, esta respuesta de activación excesiva termina a la larga haciendo daño. Eso es lo que es el estrés. Ahora, aquí estamos hablando del trabajo, por lo tanto, el estrés relacionado con el trabajo es aquel estrés que nos genera una inadecuada organización del trabajo. Entonces, cuando uno habla de factores psicosociales, salud mental y trabajo, obligatoriamente nos vamos a hablar de cómo el trabajo hoy día se organiza, ¿ya? Entonces, se puede producir, por ejemplo, cuando las exigencias del trabajo no corresponden con lo que el trabajador tiene como necesidad o recurso o exceden sus capacidades. Ya aquí vemos el dibujito de este trabajador agotado con una cantidad.
cantidad de trabajo, ya sea en cuanto a cantidad o contenido del trabajo, que de verdad lo superó, ¿ya? Hay ciertos niveles de trabajo que probablemente van a causar estrés en todas las personas, y por eso las horas extra es uno de los factores que tienen más relación directa con el estrés en el trabajo. Porque una persona puede cumplir su horario de trabajo y sentirse igual que el trabajo es mucho, pero lo que es objetivo y demostrable siempre es la cantidad de trabajo que tiene esa persona en términos de hora y prolongación en el tiempo. O cuando los conocimientos y habilidades del trabajador o trabajadora no coinciden con las expectativas o la cultura de la empresa. Aquí probablemente volvemos a lo que conversábamos un poquito antes cuando hacíamos la discusión de qué pasa en la industria minera y la incorporación de la mujer, ¿ya? Hoy día uno dice, chuta, a lo mejor hoy día lo que una mujer en general, porque hablar de mujeres y hombres un poquito pasado de moda, espera de un trabajo, probablemente no calza para la mayoría de esas personas con las expectativas o cultura que tiene esa organización. Y uno dice, chuta, ya, pero busquemos o que las mujeres se adapten. ¿No? Generalmente uno debería pensar al revés, cómo logramos cambiar la cultura organizacional para que esa llave y esa tuerca calcen. Y fíjense que esto es tan importante que habitualmente, por lo menos en la corporación, cuando vemos casos de salud mental, habitualmente el problema parte en la selección de esas personas. Ya nosotros cuando recibimos una denuncia de trastorno mental ocupacional, lo primero que hacemos es pedir la evaluación psicolaboral preocupacional. Y uno se da cuenta, y eso es lo que uno de repente teme de estos procesos de incorporación de personas masivos o a toda costa, o que necesitamos llenar un número o un porcentaje, de que habitualmente pasa que nos saltamos un poquitito esos procesos y derechamente contratamos a personas que para este momento no hay un calce entre lo que la empresa espera de esas personas y lo que esa persona está dispuesta a hacer o dispuesta a dar. Este tema es tan importante que la Organización Internacional del Trabajo, donde hoy día estamos reunidos, estableció el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra una vez al año, el 28 de abril. El año 2016 el tema fue estrés en el trabajo. Ya dejaron de ser los accidentes, los sistemas de gestión, todas las sustancias químicas que ustedes se imaginan. Y eso tiene que ver con que efectivamente ese es hoy día el reto de quienes trabajamos, y ese es el reto que hoy día, con los cambios que les voy a mostrar que está viviendo el mundo del trabajo, esperamos que vayan en aumento si es que no intervenimos a tiempo. Cuando hay estrés relacionado en el trabajo producido por estas dos formas de acción, se generan efectos en la salud de las personas. Esos efectos no necesariamente son enfermedades. Ya cuando se diagnostica una enfermedad es porque actuamos tarde. Habitualmente lo primero que vemos nosotros son trastornos del comportamiento. Y acá muy bien lo decían las colegas por allá, personas que empiezan a abusar de sustancia. Entonces nosotros vemos cómo los trabajadores y trabajadoras entran y no fumaban y ahora fuman. No chupaban y ahora chupan. Comían y entraron todos flaquitos y suben 1.5 kilos de peso por año, al menos en nuestra división. Sedentarismo, el sistema de trabajos, los turnos, viajar todos los días 3 o 4 horas, hacen que actividad física, ejercicio, deporte sea cero. Trastornos del sueño, porque un día duermen de día, otro día duermen de noche, el día que descansan tienen que ir a hacer trámites, y esto que a mí me preocupa mucho, agresividad y violencia. No sé cómo será la realidad en sus divisiones, pero a mí me ha tocado ver con mucha pena y preocupación cómo hay niveles de violencia entre compañeros, al interior de la familia, con los hijos, y muchas vías de escape que también son patológicas. ¿Ya? Además del abuso, de los abusos de sustancias, abuso del juego. Entonces uno tiene que recibir a los trabajadores que viven en Calama o en Antofagasta o en los Andes, que son clientes frecuentes de los casinos, están endeudados 10 veces su sueldo, y eso es por buscar alguna forma desesperada de vía de escape, ¿ya? Y trastornos de la salud, todo esto generalmente antecede a los trastornos de la salud. Entonces una persona que es sedentaria, duerme mal y tiene una dieta inadecuada, probablemente se va a infartar tarde o temprano, es cosa de tiempo. Suicidio, depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, enfermedades mentales y trastornos musculoesqueléticos. Entonces, el estrés relacionado con el trabajo, estos son los efectos que producen en las personas. No tengo tiempo para referirme en los efectos que producen en la empresa. Ya, entonces, si esta presentación fuera a un comité ejecutivo,
probablemente uno estaría mostrando cifras que tienen que ver con ausentismo, pérdida de productividad y otros indicadores que también son importantes, pero hoy día nos enfocamos en la salud de las personas. Esto es como la correlación de estos tres conceptos, ¿ya? El estrés relacionado al trabajo es ese estrés que les mostré que se produce cuando nos sobrepasamos de trabajo, cuando la carga de trabajo, el contenido del trabajo supera nuestra capacidad, nuestras expectativas, o cuando simplemente no calzamos. Ese estrés se produce porque hay un factor de riesgo psicosocial laboral. Y la consecuencia de ese estrés es el trastorno o el daño, ya sea un trastorno del comportamiento o de frentón una enfermedad. Entonces, hoy día, cuando nosotros decimos esta persona tiene un estrés, uno dice, ok, pero el estrés no es una enfermedad. Acá tenemos un problema psicosocial en el trabajo, ok, pero eso no significa que haya gente enferma, ok. Entonces es importante distinguir estos conceptos porque desde el punto de vista legal tienen distintos responsables y la gestión se hace de distintas maneras, que es lo que vamos a ver nosotros hoy día ahora. Entonces, como resumen, los factores psicosociales laborales son aquellas condiciones inherentes al trabajo, esto está puesto acá textual porque es la definición de la OIT, y que tienen que ver con la organización del trabajo, tanto su contenido, la forma en que el trabajo se ejecuta y cómo se dan las relaciones sociales e interpersonales en el ámbito laboral. A diferencia, y esto es lo más bonito de este tema, a diferencia de otros riesgos, como por ejemplo riesgos químicos o físicos que nunca van a ser buenos para la salud, estos factores pueden tener un efecto negativo, que es el efecto más estudiado, que es cuando se convierten en factores de riesgo, pero también pueden tener un efecto positivo. Entonces uno ve cómo las organizaciones o las empresas o los centros de trabajo que tienen buena organización del trabajo, buenos procesos de selección, buenos programas de promoción de la salud, buenas políticas de promoción de la salud, en general, no solamente la gente no se enferma, no solamente la gente no trastorna su comportamiento, sino que la gente es más feliz, la gente produce más. Entonces acá el desafío no es solamente evitar que esto genere daño, sino que también el desafío es hacer que esto genere un factor protector de la salud tanto del individuo que trabaja como de su entorno familiar y comunitario. ¿Cómo el estrés o cómo la organización del trabajo puede generar daño en la salud de las personas? Estos son los modelos clásicos de riesgo psicosocial. Si ustedes se fijan en el trabajo, nosotros podemos tener una mayor o menor carga de trabajo y al mismo tiempo podemos tener una mayor o menor capacidad de decidir cómo y cuándo yo hago el trabajo. Si tenemos un trabajo altamente demandante en el cual yo tengo muy poco control sobre cómo yo hago el trabajo, eso se llama un trabajo de alta tensión. El ejemplo clásico es este oficinista bancario que está lleno de papeles, el contador, la contadora, y que en verdad tiene que marcar tarjetas de 8 a 6, está lleno de papeles, no tiene probablemente la opción ni siquiera de decir cuándo ir al baño, y eso está demostrado que es el tipo de trabajo que genera más riesgo de enfermarse. Para poder entender y por qué les pongo este modelo, es porque si nosotros queremos mitigar el riesgo psicosocial laboral, tenemos que o bajar la demanda o aumentar el control. Si yo tengo un trabajo o un periodo de tiempo en que tengo harta carga de trabajo, probablemente decidir cómo, cuándo y con quién hago ese trabajo va a ser mucho menos tensionante a que me lo impongan. Entonces, el tema no tiene que ver solamente con cuánto, sino que también tiene que ver con cómo, ¿ok? Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión esfuerzo-recompensa. Ese es otro modelo psicosocial y que básicamente lo que haría sería incorporarle a este cuadrado una dimensión de profundidad y convertirlo en un cubo. Y eso tiene que ver con la recompensa. Si a este pelado que está acá yo le doy un sueldo de 8 millones de pesos, yo no sé si se va a sentir estresado. Ya probablemente él va a decir, sí, en verdad, Marco, acá estoy haciendo un trabajo muy intenso, pero chuta, por 8 palitos, ningún problema, manténganme, no necesito nada acá y yo voy a ser feliz. Y eso es porque la tercera dimensión, que se llama recompensa, es una dimensión que puede de alguna forma entrar a jugar en esta ecuación. Y claramente hay una recompensa que es estructural y la más importante, indudablemente, que es el salario. Pero hay otras formas de recompensa que no son plata. Y
eso se llama estima, respeto, promoción y la seguridad de conservar el empleo. Porque si yo tengo un buen sueldo y no hay brecha, si me dicen que mi cargo está ahí, probablemente da lo mismo cuánto gane, porque si tengo el temor de que lo voy a perder, eso genera daño, ¿ya? Y esto es importante porque nosotros, al menos en Andina y en otras divisiones de Codelco también, cuando hemos hecho toda la medición de riesgo psicosocial, hoy día el problema nuestro no tiene que ver en general con carga de trabajo, no tiene que ver con la forma en que nosotros decidimos cómo hacemos el trabajo, sino que en general tiene que ver con esto, ya con la recompensa. Y la recompensa no en términos económicos, porque en general los sueldos de la industria minera están por sobre el mercado nacional, por mucho, sino que tiene que ver con el reconocimiento no económico. Ya nosotros tenemos en minería muy institucionalizado cuando a un trabajador lo penqueamos, como se dice, y muy poco institucionalizado cuando al trabajador lo premiamos o felicitamos. Y si hay una forma de promover y de felicitar a ese trabajador, son formas que hoy día están cuestionadas. Entonces hoy día un desarrollo de carrera laboral que debería ser justo y equitativo en la promoción de personas que trabajan bien, hoy día vemos que genera más problemas que ser un sistema que sea justo, ¿ok? Fíjense que esto, que es vigilar la salud de las personas que trabajan y cómo vigilamos el ambiente psicosocial del trabajo, hoy día está en un protocolo. Uno dice, chuta, ¿y cómo yo puedo saber si hay sílice en el ambiente? Clarito, hay una maquinita que usted se la pone, lo mide, sacamos una ecuación, lo metemos en un computador y lo vemos. Hoy día hay varios agentes de riesgo que pueden causar distintas enfermedades que tienen protocolos del Ministerio de Salud que dice este riesgo se vigila de la siguiente forma. Y hay un protocolo desde el año 2012 que es el protocolo de riesgos psicosociales laborales que establece cómo yo debo medir y qué debo hacer para evaluar el riesgo psicosocial laboral. Obviamente no hay una maquinita que permita medirlo. Esto no es medir ruido, ni medir sílice, ni saber cuánto peso tengo que cargar, ¿ya? Las formas para evaluar riesgo psicosocial laboral son conversando o encuestando. Ya no existen otras formas hoy día. Hay ciertas formas de medir estrés, ciertos indicadores, marcadores inflamatorios, hormonas, pero para medir el ambiente de trabajo se hace conversando o encuestando. Este es el protocolo que ojalá que todos ustedes lo conozcan. Es un protocolo que establece un cuestionario, que es el cuestionario Suceso ISTA 21, versión breve de 20 preguntas, versión larga de 140 preguntas, y que lo que hace es evaluar el ambiente psicosocial del trabajo. Y además, la Superintendencia de Seguridad Social, esta presentación por si acaso es de ustedes, después la van a tener todo, la pueden usar y todo, establece una metodología para ya no solamente decir esta es la herramienta, sino que la metodología en que yo aplico este cuestionario, cómo lo recolecto, cómo garantizo el anonimato, cómo yo establezco niveles de riesgo y qué tengo que hacer, lo establece este protocolo o marco metodológico que es el manual del cuestionario. Y fíjense que es bien interesante porque esto igual que ir al doctor. Ya uno va al doctor y dice, chuta, o a la doctora, tengo fiebre y el médico dice, me siento mal, tienes fiebre. El cuestionario lo que hace es decir, hay fiebre. Calcula un puntaje o un número. Ahora la pregunta es, chuta, ¿y de dónde viene la fiebre? Le voy a tener que preguntar al paciente, está con tos, tiene molestias para hacer pipí, está con diarrea, le duele la guata. Y eso se hace haciendo un análisis que es más cualitativo. Ya el médico preguntará y examinará. Lo que nosotros tenemos que hacer es conversar con las personas que respondieron a ese cuestionario. Entonces nosotros decimos, estos son sus resultados. Veamos de dónde viene ese riesgo. Porque un mismo resultado, una misma temperatura del termómetro, en un grupo puede ser una infección urinaria, en otro puede ser una infección pulmonar. Y son dos cosas que se enfrentan completamente distintas. Aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos grupos de trabajadores con riesgos psicosociales similares y las causas son completamente distintas. Por lo tanto, la segunda parte de la aplicación del cuestionario es la evaluación a través de grupos de discusión. Estas son las dimensiones que evalúa el cuestionario. Son 5 preguntas para evaluar demanda o carga de trabajo. Eso se llama exigencias psicológicas. Otro grupo de preguntas que evalúa el trabajo activo, desarrollo, cómo yo tengo capacidad de controlar el trabajo que hago. Otra dimensión evalúa todo lo que es compensación, tanto desde el punto de vista monetario, del apoyo de los líderes, el apoyo de los compañeros. Y la quinta evalúa algo que se llama doble presencia. Y esto nosotros en Codelco nos hemos llevado una gran sorpresa, porque esta dimensión, que es la que habla de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, uno piensa que efectivamente está más asociada a las mujeres,
pero nosotros lo vemos en los trabajadores varones, que es una de las dimensiones que habitualmente salen en riesgo alto, ¿ya? Y eso tiene que ver con que hoy día el trabajar en turnos, lejos y de noche, independiente si eres hombre, mujer, joven o viejo en general, hace que uno diga, chuta, me cuesta un poquitito compatibilizar mi vida, mi crianza, mi relación de pareja, mi actividad física con el trabajo. Esto no es para este taller, porque el manual del método es un método que no es complejo, pero tiene hartas aristas. Si a alguno le interesa, lo podemos conversar más en profundidad más adelante. Pero lo único que les quiero destacar, y que lo hemos visto porque a mí me ha tocado liderar esto a nivel de la corporación, no solamente la división, es que habitualmente el método ha sido mal aplicado en la mayoría de las divisiones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en muchas divisiones lo que se ha hecho es repartir el cuestionario a todo el mundo, respondan y después lo juntamos todo y vemos qué es lo que pasa. Habitualmente lo que pasa en eso es que no sale ninguna cosa ni fu ni fa. Ya, tal como hablaba desde el punto de vista estadístico, sacamos como un promedio, pero pueden tener valores extremos y no estamos pensando que todos no están ni bien ni mal, entonces mejor no hacemos nada. Fíjense que aquí yo les puse solamente un ejemplo. Nosotros partimos aplicando esto en nuestra mina Rajo, y fíjense que en la mina Rajo, que tienen el mismo sistema turno, misma cantidad de hombres y mujeres, hacen la misma pega, ganan el mismo sueldo, fíjense que en un grupo tuvimos un nivel sin riesgo, que es algo raro de ver, y en otro grupo tuvimos el riesgo más alto. Si hubiésemos evaluado todos esos trabajadores juntos, hubiesen salido todos como más o menos. Cuando nosotros en este grupo, bueno, no tenemos que hacer nada, más que preguntarles qué están haciendo bien para poder replicarlo, y en este grupo probablemente tenemos que enfocarnos y trabajar duro, ¿ok? Solamente para que se recuerden que esto, para poder aplicarlo bien, es como que yo le diga, quiero ver si mis trabajadores están respirando polvo. Entonces, a todos los trabajadores les pongo una maquinita y saco un promedio. Probablemente el que esté con el polvo hasta la oreja va a salir como que el promedio es más bajo, y el que está en el edificio administrativo que nunca respiró polvo, el promedio le va a decir como que está expuesto, ¿ya? Eso respecto a cómo se evalúa el riesgo psicosocial. Hoy día no... Sí, pregunta. ¿Eso podría deberse al ambiente, al liderazgo que existe al interior del grupo, por ejemplo? Por supuesto. O sea, en nuestra experiencia, en nuestra división, el tema tiene que ver única y exclusivamente con liderazgo. Liderazgo no es lo mismo que jefatura. Pasó eso, que un gallo que lideraba muy bien a los roles, bueno, se metió, tuvo un lío de espalda y lo echaron. Sí. Y era el que tenía mejor ambiente. A mí me llegó la noticia que lo defendiera. Sí. Al principio lo defendí y después lo echaron ahora en el grupo, porque un dirigente Roldé que conocía poco, pero que me llamó porque todos sus viejos lo habían llamado para ver qué se podía hacer por este día. Exactamente. Y eso pasa habitualmente. Y de hecho acá nosotros lo que hicimos fue cambiar el jefe de este grupo para acá. El pobre viejo después se terminó enfermando. Entonces uno tiene que hacer cosas de manera de poder replicar las prácticas buenas. Acá a nosotros no solamente buscar cosas malas, hay prácticas que son muy buenas y que es bueno institucionalizarlas, ¿ya? Por último, y este es el último tema, hablar de qué es un trastorno mental ocupacional. Cuando una persona tiene una enfermedad profesional de salud mental psiquiátrica. Esto es cuando una persona ya tiene un daño que está establecido. No es que la persona diga, pucha, yo me siento mal, estoy con problemas, sino que la persona tiene que tener un diagnóstico médico, ¿ya? Diagnóstico médico con un código, y ese código tiene que corresponder a alguno de las clasificaciones que existen hoy día de enfermedad. No basta con que la persona diga, yo me siento mal, ¿ya? Tiene que tener un diagnóstico psiquiátrico, y los diagnósticos psiquiátricos tienen criterios. La calificación de que este diagnóstico médico sea ocupacional o no, recuerden siempre que depende de la legislación de cada país, ¿ok? Yo les voy a explicar cómo funciona en Chile, lo que no significa que hoy día nosotros estemos reconociendo lo que es y no reconociendo lo que no es, porque eso no es así. Y la metodología de esta clasificación se estandarizó recién en el año 2016. Antiguamente, yo trabajé en la H un montón de tiempo, uno llegaba y decía, esta señora tiene depresión, es mujer, para afuera. Se está separando, para afuera. Este caballero está un poco viejo, para afuera. Uno siempre buscaba la forma de pegarle o sacar a la gente de alguna forma de la ley, y eso hoy día no está permitido. Ya hoy día hay una metodología y quiero contárselas brevemente para que ustedes sepan cómo esto funciona. Lo segundo es que si vamos a hablar de enfermedades del trabajo, yo les estoy hablando exclusivamente de aquellos trabajadores que estamos cubiertos por la ley 16744. Nunca olviden
que hay un 30% de trabajadores que hoy día están fuera de la seguridad social, que son los trabajadores informales. Trabajadores independientes que no cotizan, trabajadores que trabajan en labores domésticas con trabajo en negro, por decirlo de alguna forma. Y ese porcentaje de cobertura, si bien es cierto, se ha mantenido 71%, en algún momento fue 72%, hoy día 70%, la tendencia o las proyecciones es que empiece a aumentar la cantidad de trabajadores desprotegidos. Fíjense que hoy día hay cerca de 5,5 millones o 6 de las personas que están cubiertas por el seguro de la ley 16744. Y solamente les quiero mostrar cómo el porcentaje de enfermedades mentales, que son enfermedades mentales ya reconocidas, con un timbre que dice esto es laboral, se han ido comiendo cada vez más parte de la torta de las enfermedades del trabajo. 41% de las que tenían reposo médico el 2015, 53% el 2016, y esto que ya se los mostré sobre el 60% el año 2017 y el 2018 probablemente vamos a ir viendo que sea más o menos así. Ahora fíjense también algo extremadamente importante, que Chile es un país que tiene la diferencia más alta en el mundo entre el porcentaje de enfermedades reconocidas como laborales del total de enfermedades denunciadas, ¿ya? Fíjese que hoy día, si un trabajador denuncia una enfermedad profesional, las probabilidades de que esa enfermedad sea reconocida como profesional en promedio de todos los grupos de enfermedades es de un 15-20%, más o menos. O sea, de cada 5 trabajadores, 4 no son laborales, 1 es laboral. Y eso es terrible porque habla que las personas tienen una percepción de que lo que les pasa tiene que ver con el trabajo y nuestra legislación no lo está reconociendo. Y eso tiene que ver con que hoy día yo les explico a los trabajadores nuestros que la ley te obliga a decir blanco o negro a cosas que habitualmente son de una gran escala de grises. Las enfermedades generalmente tienen un componente laboral, sobre todo las enfermedades mentales y musculoesqueléticas, y muchas veces también tiene un componente que es individual. Entonces, por eso, recordar siempre que el diagnóstico de una enfermedad profesional es variable entre los países, de acuerdo principalmente a su legislación. Cuando una persona tiene una enfermedad profesional o la denuncia, lo primero que nosotros hacemos es ver si cumple criterios diagnósticos de alguno de estos diagnósticos. Una persona que tenga esquizofrenia, por definición, esa no es una enfermedad del trabajo en ningún lugar del mundo porque es una enfermedad que tiene un componente genético. Si una persona aparece con un episodio de manía, tampoco. Estos son los diagnósticos, todos los cuadros depresivos, todos los cuadros ansiosos, todos los cuadros mixtos y los cuadros de somatización, de dolor crónico, son los diagnósticos psiquiátricos que pueden calificar para una neurosis laboral. El segundo paso, después de que tenemos la denuncia y el diagnóstico médico, es hacer una buena historia ocupacional y un estudio de puesto de trabajo. Y eso es lo más importante porque el tener un estudio de puesto de trabajo para todas las denuncias hace que hoy día, independiente que el diagnóstico final sea laboral o no, uno puede, a veces nos pasa que la persona no está enferma, pero el estudio de puesto de trabajo demuestra que sí hay factores de riesgo que se tienen que corregir. Y lo otro importante es que la calificación médico-legal se debe realizar por un comité de 3 profesionales, ya no es un médico solo como antes, acá tiene que haber un médico del trabajo, un psiquiatra y un psicólogo o una psicóloga, y tienen que ser un consenso de por lo menos 2 personas de las 3 tienen que estar de acuerdo en que la enfermedad es laboral. Entonces, recuerden siempre, para no cometer algunos errores conceptuales frecuentes que vemos mucho nosotros, y esto lo digo más pensando en el lado de los médicos que en el lado de los trabajadores, el estrés laboral no es un trastorno psiquiátrico, porque no es un diagnóstico médico, ¿ya? No hay ningún código que diga esta es una enfermedad. Recuerden que el estrés es un mecanismo y una respuesta individual que actúa como mecanismo de daño. Por lo tanto, cuando llega una licencia médica que dice estrés laboral, uno puede rechazarla porque ese diagnóstico no existe. Segundo, el síndrome de agotamiento o burnout tampoco es una enfermedad. El síndrome de agotamiento o burnout es un síndrome que incluye aspectos clínicos, personas que están cansadas con aspectos disfuncionales de la organización del trabajo, ¿ya? Pero es como pudiésemos decir una pre-enfermedad, ¿ok? Un signo de alarma. Y lo tercero importante es que los acosos laborales y acosos sexuales que pueden constituir finalmente un delito tampoco son enfermedades del trabajo. Son circunstancias que en algunas personas pueden producir enfermedad, en otras personas pueden producir accidentes, en otras personas pueden producir problemas de conducta y hay personas que no les pasa nada.
Entonces son dos cosas que pueden ir de la mano, pero también nos ha pasado a recibir licencia de esta por psiquiatra que dice acoso sexual. Y uno dice, chuta, es que esto no tiene que venir para acá. A nosotros acá no tienen que llegar las personas que están con una enfermedad diagnosticada. Ahora, si una persona tiene una enfermedad diagnosticada y hay acoso sexual o hay acoso laboral, probablemente eso se va a poder calificar como enfermedad profesional, pero lo primero es que la persona esté enferma. Nos pasa mucho que de repente a nivel de la supervisión y de los trabajadores hay un problema con el jefe y sin tener ningún antecedente previo, un día para otro aparece una licencia psiquiátrica. Y ahí lo que pasa es que uno dice, chuta, no hay una correlación para que las enfermedades psiquiátricas no pasan de un día para otro. No es que una persona hoy día está bien, mañana me peleo con el jefe y pasado mañana estoy deprimido y tomando sertralina. Eso no pasa. Ya las enfermedades psiquiátricas requieren tiempos de evolución, por lo menos 2 o 3 semanas de síntomas que vayan increciendo. Entonces eso es importante porque muchas veces, además, los trabajadores y trabajadoras toman este proceso de enfermedad profesional como que si la enfermedad profesional ellos ganaron y la empresa perdió, y si no es profesional ellos perdieron y la empresa ganó, y eso tampoco es así. ¿Ya? Entonces, eso como algunos conceptos para que tengamos presente. Y por último, un par de reflexiones que tienen que ver con este tema sobre el futuro, que ya no es futuro, es presente del trabajo. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la precarización del empleo. Nosotros hoy día, lamentablemente, estamos viendo cómo los trabajos part-time, trabajos a distancia, contratos de trabajo sin hora, los que ustedes probablemente saben de esto mucho más que nosotros, todo lo que tiene que ver con la subcontratación y además cómo hoy día nosotros, todo lo que cuando se generan estas formas de empleo, informalidad del empleo, países como India o Sudáfrica, que el 90% del empleo es informal, ahí es imposible hacer prevención, ahí es imposible hacer sistemas de gestión. Entonces, esto dificulta mucho todo lo que es la gestión preventiva en materia de salud laboral. Lo segundo, estamos viendo un cambio en cómo hoy día nosotros nos comunicamos al interior del trabajo. Hoy día los niños casi que nacen colgados del iPhone, ¿ya? Y eso, que uno lo mira así como chuta, ¿no? Les puede alterar el crecimiento, el desarrollo neurológico, es un tremendo problema porque hoy día uno ve esto. Ya estamos como presos, por decirlo de alguna forma, de las redes sociales, del correo. Personas que uno le toca ver que dicen, chuta, yo escucho el teléfono de la pega y tirito, o estoy pendiente todo el tiempo de revisar si me ha llegado un correo. Y esto es tan importante que hay algunos conceptos incluso que están surgiendo en el tema de salud laboral, que es súper importante y súper interesante de analizar, que es el Workplace Telepressure, telepresión laboral, que es cómo hoy día las tecnologías de innovación y comunicación, si bien es cierto, en teoría aparecieron y se crearon y se incorporaron en el mundo del trabajo para mejorar y facilitar los procesos, hoy día vemos que hay muchas que están generando enfermedades. Yo no sé si alguien ha escuchado esto en Codelco. Tu cargo es 24/7. A mí me lo dijeron cuando yo entré. Yo le dije a mi jefe, para un cargo 24/7 contrate otros 3 aparte mío. Porque un cargo 24/7 requiere 4 personas más alguien que reemplace las vacaciones de todos. 5, ¿ya? Y fíjense que eso es importante porque eso no existe. Y si nosotros seguimos teniendo ese lenguaje y ese discurso nosotros mismos, no, que yo soy dirigente sindical, yo soy 24/7. Le digo a todos mis socios, eso no existe, chiquillos, chiquillas, por favor. Esto hoy día está demostrado cómo esto enferma. Y por último, y con esto termino, no son palabras mayores, hoy día hay un proceso en la corporación de automatización y hoy día hay una subárea de la salud ocupacional que está estudiando el efecto que tiene trabajar con robots en la salud de las personas. Hoy día dicen lo mismo, supuestamente los robots entraron para poder ayudarnos en ciertas cosas, pero hay países desarrollados en que esto está desde la discusión jurídica de si son sujetos de derecho o no, si tienen responsabilidad legal o no, hasta el decir, chuta, ¿cómo evaluamos nosotros el impacto que tiene un trabajador cuyo compañero de trabajo todo el tiempo es una máquina o un robot? ¿Ya? Conclusiones, desafíos y compromiso, solamente 3 cositas para terminar. Tener un buen ambiente psicosocial laboral y por ende una buena salud mental es una tarea que es individual y es colectiva. Ustedes tienen un rol como dirigentes sindicales de promover
que esta empresa, que en teoría es una empresa de clase mundial para algunas cosas, en esto probablemente estamos extremadamente atrasados en el tema psicosocial. Si a lo mejor no estamos tan atrasados con los trabajadores no profesionales, con el estamento profesional sí estamos atrasados, y tiene que ver con que estamos muy dispersos, tenemos cargos distintos. Entonces hoy día nosotros tenemos un desafío de ver cómo evaluamos en la dirigencia sindical, en la supervisión, en los directivos y en los ejecutivos también, cómo está este tema. Lo segundo es que una inadecuada organización del trabajo genera graves consecuencias en la salud de las personas que trabajan. Estas consecuencias, en primer lugar, no siempre son evidentes. Partimos que nos duele la guata, que dormimos mal, que me duele la espalda. Lo segundo es que no siempre constituyen una enfermedad. Cuando la persona está deprimida, que no se puede levantar y llora todo el día, todo el mundo sabe que hay un problema. Pero cuando una persona vemos que está empezando a tomar más copete, vemos que está empezando a ser más bueno para apostar, vemos que se divorció, vemos que le pegó al hijo o a la hija, obviamente antes de una enfermedad hay ciertas señales que tenemos que estar alertos. Y lo último es que no necesariamente son reconocidas en nuestra legislación. Y no porque no sean reconocidas significa que no tengamos que hacernos cargo. Cultivar estilos de liderazgo, alguien lo conversaba acá recién, un liderazgo funcional e integral, fomentar el aprendizaje y el desarrollo, permitir la participación activa y respetar la desconexión, son solamente algunas de las intervenciones o cosas que nosotros podemos hacer para evitar que el ambiente psicosocial del trabajo se deteriore, evitar la prevalencia o disminuir la prevalencia de patología mental y trastornos de conducta asociados al trabajo. Muchas gracias.